Lilisa es una chica que adora tocar la guitarra y la toca con mucha pasión, güey. Pero un día es obligada a dejar esa pasión para poder formar parte de una familia de un gran estatus. Ahora va a un colegio para chicas refinadas donde tendrá que adoptar otra personalidad hasta que conoce a Kurogane, una loca de la batería que le hará recordar lo bien que se siente tocar rock. Todo esto lo encontrarás en esta historia, pero vámonos por partes, ya que hoy en Criticando Animes de la temporada Primavera 2025 le toca el turno a Rockwell Lady no Tashinami de Shite, un anime musical que está de no mames, güey. En resumen, Lilisa, nuestra prota, comienza su nueva vida yendo a un colegio para chicas refinadas, en la cual se encontrarán las hijas de todos los personajes más poderosos de todo el país, ¿no? Lilisa tiene que aparentar que forma parte de estos círculos sociales, pero ¿por qué intenta aparentar con tanto fervor? Bueno, resulta que no hace mucho tiempo la madre de Lilisa se casó con uno de los hombres más importantes del país, así que pasó de formar parte de una familia clásica de clase media para ahora ser una de las hijas y herederas de un gran magnate. Lilisa es presionada por su madre para adoptar otras costumbres y volverse una digna heredera refinada. Todo esto para poder complacer a su madre, la cual está obsesionada por encajar en este nuevo mundo. Lilisa, una chica que amaba con todo su corazón tocar la guitarra y adoraba el rock como nadie más, ahora es solo un cascarón de lo que solía ser, teniendo que pasar sus días estudiando literatura clásica, música clásica y todo este tipo de cosas que una mujer de esos entornos debería de conocer, aparte de modales refinados y mamadas por el estilo. Ya saben cómo es todo esto, los clásicos estigmas inflexibles de la sociedad, pero Lilisa hace un excelente trabajo. Es más, se convierte en un ejemplo a seguir para todas las chicas de su clase. Se nota que todo el esfuerzo que ha tenido que hacer para formar parte de este círculo social están dando resultado, donde ahora es excelentemente bien recibida y se plantea un objetivo: convertirse en la estudiante modelo del año, puesto que le abriría todas las puertas por las cuales desee pasar, siendo este el pináculo de la mujer perfecta, por lo menos en ese mundo. Todo va excelente, pero un día logra visualizar una púa o plumilla, como le quieras llamar, estas de la guitarra, ya saben, ese artefacto que utilizan. Se sorprende ya que una mujer refinada que estudia en este colegio no debería de llevar algo como eso, pero aún así la guarda esperando encontrar al dueño, cosa que rápidamente pasa ya que momentos después ve a una chica en el suelo buscando un objeto perdido. Esta chica es Kurogane y será la cual le dé la vuelta a la vida de Lilisa, aparte de que es una de las estudiantes más prometedoras y refinadas de todo el colegio, de una de las más grandes familias del país. Lilisa busca el momento adecuado para devolverle su plumilla, sin embargo no lo encuentra, ya que si alguien llegara a ver que la gran Kurogane carga con esos artefactos sería muy juzgada. Hasta que, alejándose de los edificios principales, logra escuchar un sonido muy particular. Desde un edificio abandonado del colegio se puede lograr escuchar un ritmo muy singular. Parece ser que alguien está tocando la batería. Lilisa, escéptica de lo que está escuchando, se acerca y entra al edificio, solo para darse cuenta de que la batería que lograba escucharse desde afuera no era de nadie más que de Kurogane. Así es, la estudiante modelo estaba tocando un rock mamastrófico sin despeinarse. Lilisa la aborda para entregarle la plumilla que había perdido, y Kurogane rápidamente se da cuenta de que Lilisa es una guitarrista, por lo cual le invita a tocar con ella para fusionar sus almas, baby, lo cual obviamente Lilisa rechaza repetidas veces, pero Kurogane sabe cómo tocar el orgullo de las personas, por lo cual la termina convenciendo, y juntas tocarán en una lucha de habilidad para ver quién marca el ritmo, dejándose llevar y salir toda su energía y pasión. Y al terminar de tocar, Lilisa se había liberado, pero sabía que no podía seguir con ese camino, ya que su madre se ha esforzado bastante para convertirla en una chica refinada, y las chicas refinadas no tocan rock. Pero Kurogane la despide con insultos llenos de pasión y energía, lo cual prende una pequeña llama en Lilisa, llama que se irá encendiendo poco a poco a lo largo de la historia, donde iremos viendo cómo estas dos almas del rock se fusionarán para cumplir con los deseos egoístas de su pasión. Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast.
En mi opinión, siendo sinceros, yo siempre trato de evitar los animes musicales. Solo he visto 2 en mi vida y este es el tercero, pero al ver esta obra me di cuenta de la belleza que me estaba perdiendo. Este anime está lleno de pasión, sentimientos y buena música. La historia avanza de manera muy fluida, no hay capítulo aburrido y tiene un gran desarrollo. Que en lo personal amé, güey. Los personajes, todos y cada uno, son una obra maestra con personalidades claras y definidas, llenas de pura y dura pasión, aparte de un gran diseño estético. Están de 10. La animación, si bien es su punto débil, esto lo compensan bastante con el dibujo y la banda sonora, haciendo que no te importen los diseños 3D que manejan. Cumple con lo que es su género, que es despertar emociones en el espectador a través de la música, lo cual lo hace excelente, como un acierto total, güey. Es muy buen anime y me ha animado a comenzar a ver más animes de este género. Claro que lo recomiendo, es muy buen anime. No el mejor de la temporada, pero sí uno que vale muchísimo la pena de ver. La verdad a mí me encantó, lo recomiendo, vayan, watchenlo. Ya se la saben, spochos, si están de acuerdo conmigo, que chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues ya sabes que me vale verga, güey. Aún así déjenlo en los comentarios. Les mando un abrazo, un beso. Cuídense mucho y chao, chao.